la otra, ¿no? La previsión que hizo la Sociedad Española de Oncología Médica para 2015, esto fue una previsión en 2012, era de 222.000 casos nuevos, que estaban repartidos así, ¿no? Siempre ha sido la enfermedad más frecuente en los varones que en las mujeres, siempre llevamos la de perder, no sé cómo lo hacemos. Pero ¿cuál es la realidad que nos hemos encontrado? Que en 2015 casi 250.000 personas, 250.000 españoles han tenido cáncer. O sea, si esto da vértigo, porque realmente en una población de 40 y tantos millones, o sea, nos ponemos a pensar en 20 años cuánta gente tiene cáncer. O sea, no sé si esto lo habéis pensado, es algo terrible, terrible realmente, ¿no? ¿Cuál es la incidencia en los varones de los principales tumores? El más importante y gana por goleada es el cáncer de próstata, pero realmente no es el que más mortalidad produce, sino que es el cáncer de pulmón. Aquí tenéis una de las estadísticas últimas que tenemos. Veis que el cáncer de próstata pues gana por goleada, pero luego están el colon y el recto, el pulmón, la vejiga, etc. Y fijaros cómo en los últimos años pues la tendencia es un aumento en la incidencia, como tenemos aquí, que es la última parte de la gráfica. En las mujeres el cáncer de mama es uno de los más frecuentes, vamos, el más frecuente, luego el de colon y recto, ginecológico, endometrio y ovario. Y aquí tenéis las estadísticas. Esto es de 2014, realmente la estadística de 2015 todavía se está procesando, o sea que vamos con un poquito de retraso. Y aquí veis la tendencia, que es que sigue aumentando la incidencia de cáncer de mama. Bueno, ¿cuáles son los principales cánceres en 2015? Esto es la previsión que hizo la SEOM en su momento, y el que gana por, si consideramos mujeres y hombres, es el de colon y recto, y luego es el cáncer de pulmón. Fijaros, realmente el cáncer es la segunda, vamos, esto lo puse en interrogación, la segunda causa de muerte en España, pero yo me atrevería a decir hoy en día que es la primera causa de muerte, a pesar de que todo el mundo dice que es la segunda. Creo que es la primera, lo podemos decir. Y el cáncer, sobre todo el cáncer de pulmón, es la primera causa de muerte en el varón español. O sea, si alguien pregunta ¿de qué mueren los varones españoles? La primera causa es el cáncer y el cáncer de pulmón. Por tanto, es un problema de salud prioritario, estaréis de acuerdo conmigo. Produce el 26% de las muertes en España, y sin embargo, hay una buena noticia, y es que el riesgo de morir ha descendido en los últimos años, en la última década, por dos motivos. Uno es porque la detección precoz del cáncer, sobre todo el cáncer de mama, cáncer de colon, pues ha reducido, no vamos a decir la incidencia, lógicamente, pero sí ha aumentado la detección precoz, y esto ha producido un mejor pronóstico, ¿no?, en el cáncer. Y el otro son los tratamientos más eficaces, de los cuales voy a tratar ahora. La mortalidad por cáncer, la primera causa, por tanto, es el cáncer de pulmón, y luego está el resto, como ya hemos dicho. Y la buena noticia también es que hay más de 1,5 millones, yo casi diría que hay casi 2 millones de españoles que ya son largos supervivientes. Es decir, que han superado la barrera de los 5 años, y algunos están libres de enfermedad, otros no, pero han superado la barrera de los 5 años. ¿Qué es el cáncer? Pues si tuviéramos que dar una definición es esta: es una enfermedad genética, son los genes que enferman, y que es lo que produce que la célula se multiplique y adquiera una capacidad, una ventaja proliferativa, y hace que esa célula prolifere. Esto crea una situación inicial que es el tumor. Tumor simplemente lo que significa es proliferación incontrolada. Esas células adquieren una ventaja proliferativa y empiezan a crecer. Un nodulito, etc. Pero los tumores pueden ser benignos o malignos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que hablamos de tumor maligno, cáncer, realmente cuando adquiere la capacidad de invadir los tejidos de angiogénesis, es decir, de formación de nuevos vasos sanguíneos, o de metastazizar, es decir, de ir a otros lugares fuera del órgano que lo originó. De manera que pasamos de una célula, como esta célula tumoral que tenemos en la imagen, de repente tenemos ya un nodulito, por ejemplo en esta mamografía, tenemos ya un pequeño tumor, cáncer de mama, pero de ahí podemos pasar a esto otro. Una persona que estuvo tratada hace muchos años de un cáncer de mama, fijaros que aquí falta la mama derecha en esta imagen, y años después aparece esto. ¿Y esto por qué? Pues ahora lo vamos a ver el por qué, ¿no? Porque esto es una cosa que parece de locos. Bueno, ¿qué es lo que transforma una célula en tumoral? Pues fijaros, de todos los factores de riesgo que hay conocidos, el tabaco, el alcohol, la alimentación, las radiaciones, los fármacos, la profesión, etcétera, el asbesto, el tan conocido, el amianto, etcétera, ¿cuál pensáis que puede ser el factor más importante? Porque se habla del tabaco como si fuera. Pues el tabaco, ya lo digo yo, se ha quedado a años luz
realmente como causa. Y la causa fundamental es la alimentación. La alimentación es la causa fundamental hoy en día del cáncer. ¿Qué es lo que produce esto? ¿Por qué? Bueno, pues el pensamiento es que dentro de lo que estamos comiendo, ¿no? Y lo contaba alguien anteriormente de esta charla, ¿no? Cuando uno va al supermercado y ve los alimentos que tiene a su alcance y lee lo que la composición, ¿no? Pues resulta que tiene una cantidad de productos químicos, no sé cuántos, estabilizantes, conservantes, colorantes, por no hablar de cómo se tratan las cosechas, etcétera, que se utilizan insecticidas. Bueno, todo eso nos lo chupamos para el cuerpo, vamos a decir, no en la expresión, y nos tomamos kilos a lo largo de un año. Y esto a lo largo del tiempo, pues de alguna manera, yo no digo que sea la causa inicial, el promotor, pero de alguna manera sí que favorece el crecimiento de esas células. Y ya digo que esto, en algún momento dado, los gobiernos van a tener que sentarse y decir, señores, es mejor prevenir el cáncer que tratarlo. Ya no solo por la gente que está muriendo, sino precisamente porque supone más gasto que el prevenirlo. Probablemente llegará un momento en que prevenir el cáncer será más barato que tratarlo. E invertimos esfuerzo, dinero, investigación, profesionales, medios, etcétera, para tratar el cáncer, pero ¿cuántos medios utilizamos para prevenirlo? Muy pocos o ninguno, y realmente es increíble. Entonces lo que se produce primero, como decíamos, es la proliferación incontrolada de esas células, de manera que las células que quedan en el centro de ese tumor que veíamos en la mama crean una situación de hipoxia, es decir, falta de oxígeno. Se produce, debido a esto, una angiogénesis, una formación de vasos por unas sustancias que se liberan. Se produce la invasión de los tejidos y esas células en un momento dado escapan del tumor y se van por ahí por la sangre viajando a otros órganos. Y eso es lo que produce las metástasis. Bueno, la célula tumoral adquiere una serie de ventajas porque se produce una alteración en la regulación de la proliferación, esas células crecen, como hemos dicho, se desdiferencian, adquieren capacidad invasora de metastatización y además la apoptosis o muerte celular programada que le dice a una célula oye, te tienes que morir porque estás enferma, pues eso falla también. De manera que una célula enferma empieza a crecer, ¿no? Y ese es el peligro. Estas propiedades que hemos dicho las adquieren por tres mecanismos fundamentales. Y podríamos decir que el cáncer se resume en esto. Por mutación, por amplificación o por reordenación cromosómica. Vamos a ver esto un poquito en detalle, pero tampoco quiero darles una charla de biología molecular, pero es para entender luego cómo actúan los fármacos que utilizamos hoy en día. Realmente tenemos aquí todo lo que es la oncología. Estas mutaciones que se producen en las células pueden ser por mutaciones en los factores de crecimiento que actúan por fuera de la célula, por mutaciones en los receptores, como este que tenemos aquí en la imagen transmembrana, o bien por mutación en la transducción de señales, pequeñas moléculas que actúan por dentro de la célula, en cuarto lugar por factores de transcripción y en quinto lugar por regulación de la apoptosis o muerte celular que hemos dicho. Pues por una mutación en cualquiera de estos 5 mecanismos puede transformar una célula en tumoral. El segundo mecanismo, hemos dicho, la amplificación de genes, es decir, genes que en vez de tener 1 o 2 copias, tienen 100 copias, por ejemplo. Y eso produce unas moléculas en la superficie que reciben unas señales que transmiten al núcleo de la célula y que dicen tienes que crecer. Bueno, este es el caso típico del cáncer de mama HER2 positivo. Es un 25% de los cánceres de mama y hoy en día tenemos una vacuna que va precisamente contra esta molécula. Es esta de aquí. Esta es la familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico, EGFR, que es el carajo este de aquí arriba, pero la que quiero caer en la cuenta es el segundo miembro de la familia, que es HER2, que es la que amplifica en este tipo de cáncer de mama. Y fijaros lo que ocurre, pues que en vez de tener una copia del gen que produce estas moléculas, se amplifica el gen y esto codifica por muchas proteínas a lo largo de la membrana y hace que esa célula prolifere y produzca el cáncer de mama. Y el tercer mecanismo, decíamos, la reordenación cromosómica, simplemente es que una parte de un cromosoma se va a otro por error y se coloca en un punto clave del crecimiento. Por ejemplo, la translocación 814, que produce el linfoma de Burkitt, o la 922, que produce la leucemia mieloide crónica, contra la cual tenemos también un mecanismo de regulación hoy en día. Bueno, hay otros mecanismos que son
alteración en los genes supresores, en los genes reparadores, como tenemos aquí. Genes supresores son los que inhiben los tumores, como su nombre indica. Sobre todo es el gen de la P53. La P53 es el regulador del ciclo celular, luego lo vamos a ver dónde se sitúa, ¿no? La P53 regula el ciclo celular y es como el guardián del ciclo. Lo que hace es que la célula que está enferma tiene que morir, pero si falla la P53, la célula no muere y por lo tanto sobrevive y se hace inmortal. Y eso es una célula tumoral, inmortal. Hay otros genes supresores, el de la APC y los BRCA1 y 2. El gen de la APC produce un tipo de cáncer de colon y los genes BRCA1 y 2 producen un tipo de cáncer de mama y ovario hereditarios, ¿no? Acordaros de la Angelina Jolie, que tuvo que operarse las mamas y los ovarios porque es portadora de este gen. Bueno, el gen de la APC lo que hace es que internaliza esa mutación al núcleo y hace que esa célula prolifere, y esto ocurre en una etapa muy precoz del cáncer de colon. Fijaros aquí, este tumor estaba producido por esa alteración en la APC. Y luego los BRCA1 que también participan en la regulación del ADN, la reparación, y tener esta mutación que ya está totalmente caracterizada, pues es una bomba de relojería para estas mujeres, ¿no? Como indica esta diapositiva. Bueno, y los genes reparadores, ¿qué hacen? Reparar el ADN, ¿no? Dentro de hay muchos genes de reparadores, pero los más importantes son los que se relacionan con un tipo de cáncer de colon. Son estos nombrajos que hay aquí, MSH2, etcétera, ¿no? Y lo que hacen es cometen unos errores esas células, ¿no? Que se van perpetuando, unos genes enferman a otros y al final se produce una transformación. Esto además ocurre en una etapa más terminal, ¿no? Del cáncer. Aquí actuaba la APC y al final estos genes reparadores. Por lo tanto, y ya para terminar esta parte, el cáncer se produce por 3 mecanismos fundamentales: mutación, amplificación, reordenación. Dentro de la mutación de oncogenes, que hemos visto los 5 que lo producían, genes supresores y genes reparadores. Aquí está resumido el mecanismo de producción de todo el cáncer humano. Bueno, entonces lo que se produce, lo primero es una proliferación de esta célula que se ha transformado, que ya no es normal, crece, se produce la fase de tumor, invade, como tenemos aquí. Hay un escape inmunitario muy interesante, que luego hay un par de diapositivas de esto, en el cual se está investigando. Lo que hace es que no hay guardián que haga que esas células se controlen. Ese escape inmunitario permite el crecimiento del cáncer. Se produce la angiogénesis tumoral, formación de vasos cuya misión es nutrir y oxigenar las células, pero que además, el otro mecanismo y lo que más preocupa es que permiten el escape de las células y producen las metástasis. Todo empieza aquí. Este es el ciclo celular, ¿no? Muy bien conocido de hace muchos años, y quiero caer en la cuenta de la P53 que actúa aquí. Aquí es la célula, digamos, la célula decide si entra en ciclo o se queda parada. Y ahí es donde ocurre el inicio del cáncer. Se produce la fase de crecimiento local, una proliferación incontrolada. Aquí tenéis un tumor, por ejemplo. Y fijaros en esta gráfica porque es muy interesante. Esto lo que indica es que la mayor parte de la vida del tumor no se detecta. Son células pequeñas que no lo detectan ni un PET, ni un TAC, ni un TOC, ni nada. Pero de repente, en la última fase de la enfermedad, todo ocurre muy deprisa. La gente nos lo cuenta. Pues es que en el último mes esto ha crecido muchísimo, ¿no? Pues es por esto. Y de ahí hasta la muerte, que está calculado en 1 kilo, o sea, 1 kilo de tumor. 1 kilo de tumor produce la muerte del ser humano. Porque el consumo es tal que lo mata. ¿Y cuándo se producen las metástasis? Esto también es muy interesante para entender por qué se producen las metástasis y por qué pueden ocurrir hasta 20 años después. Pues fijaros, las células se van dividiendo y antes de que el tumor sea detectable, que es aquí, cuando tiene 1 centímetro o 1 gramo de tumor, si lo queremos pesar, digamos que un poquito antes ya se han producido las metástasis. Es decir, y por eso damos la quimioterapia en un cáncer de mama. Porque antes de que se detecte la enfermedad, las metástasis ya se han dado, las células ya han escapado. Y fijaros la cifra, se calcula que alrededor de 1 millón de células escapan cada día al torrente sanguíneo. Lo que pasa es que la mayoría son neutralizadas por nuestras defensas.
pero muchas de ellas quedan allí a lo lejos formando una colonia, ¿no? Y bueno, se produce lo que hemos dicho, la proliferación, etcétera, se produce la formación de vasos nuevos, como hemos dicho, vasos que nutren, oxigenan, pero que también permiten el escape de las células, se va creciendo el tumor, como aquí, se produce el escape inmunitario, y es decir, que las defensas nuestras ya no neutralizan esas células, que es lo que indica esta diapositiva, sigue creciendo, es aquí cuando lo detectamos, pero fijaros que ahí ya las metástasis han sido dadas. Las células van por la sangre, se van al lugar de la futura metástasis, donde establecen un diálogo, por así decirlo, con las células del pulmón, por ejemplo, o del hígado, de manera que de alguna forma sobornan las células. Dicen, oye, déjame entrar, que hace frío aquí fuera, ¿no? Y entonces las células pues se quedan ahí, tan tranquilas, ¿no? Y en el lugar de esa metástasis, pues algún día pues, puede producirse una proliferación. Las células pueden permanecer en el lugar de la metástasis durante muchos años, quietecitas, como un ejército, ¿no? Y sin embargo, un buen día, y esto puede ocurrir incluso 20 años después, se produce algo, un fenómeno, y el ciclo celular se pone en marcha otra vez, allá en el lugar de la metástasis. Ya no estamos hablando de la mama, si la mama ya no está, el tumor ya no está, pero el hijo ya fue dado, es una siembra que dio el tumor. Y años después se produce esto, otra vez el ciclo celular, la angiogénesis y la metástasis, como en este caso, una imagen de PET donde en una vértebra, 20 años después, descubrimos una metástasis. ¿Y cómo es posible? Si me han hecho pruebas, pero ahí estaba, no lo veíamos, pero estaba, porque la madre ya no está. Bueno, vamos allá a lo que es las nuevas terapias, ¿no? Los tratamientos contra el cáncer son muy variados y realmente pues la quimioterapia, poco hemos avanzado de la quimioterapia, pero donde realmente hemos avanzado son las nuevas moléculas, ¿no? Anticuerpos monoclonales, inhibidores de tirosina quinasa y tratamientos hormonales. La quimioterapia ya sabemos lo que da de sí, tiene por desgracia muchos efectos secundarios porque realmente no es selectiva o muy poco selectiva. Hay nuevos fármacos que intentan ser más selectivos, pero todavía los efectos secundarios pues son bien conocidos, como veis aquí, no hace falta recalcarlos. Y esto también es muy interesante, es que la probabilidad de que un tumor cree resistencias, ¿no? Y por eso la quimioterapia muchas veces fracasa, depende del tamaño y de la frecuencia de la mutación. Por lo tanto, hay un factor intrínseco que no podemos conocer realmente. Entonces, el problema de la quimioterapia es la resistencia. Y esto nos ha obligado, bueno, estos son el gen que produce la resistencia, y lo que hace es que simplemente el medicamento entra en la célula, pero sale disparado por una bomba, que de alguna manera lo lleva fuera de la célula, y por tanto no es eficaz. Entonces ello ha obligado a buscar nuevas moléculas. Lo que queremos en definitiva es dar en la diana, es decir, no matar moscas a cañonazos, sino dar en la diana. Y para eso han nacido las nuevas moléculas, ¿no? Así como niños pequeñitos, como veis aquí. Son fármacos de nuevo diseño, que lo que se ha hecho es buscar primero la diana y crear el fármaco contra esa diana molecular, ¿no? Los más importantes los tenéis aquí, son los anticuerpos monoclonales que actúan por fuera de la célula, aquí arriba, y los inhibidores de tirosina quinasa que actúan por dentro de la célula. Aquí los tenéis resumidos y vamos a verlos muy brevemente, porque podríamos estar horas y horas hablando de todos ellos, ¿no? Uno son los inhibidores de KIT. Los utilizamos para la leucemia mieloide crónica y el tumor intestinal, ¿no? Lo que hacen es, este tipo de fármaco, lo que hace es que se introduce aquí en el bolsillo del ATP, el adenosintrifosfato, que es una molécula que todos tenemos, pues lo que hace es que el fármaco se mete dentro, ahí en ese bolsillito, el imatinib, y lo que hace es bloquear la señal que va desde la membrana de la célula al núcleo. O sea, lo que hacemos es matar el mensajero. Vamos a ver los inhibidores del EGFR, esa familia que yo les presentaba antes, y tenemos dos tipos, los anticuerpos y los inhibidores. Siempre los hay de estos dos tipos. Vamos a hablar de este primer miembro de la familia, del EGFR1, contra el que tenemos también moléculas. Esta molécula transmembrana, esta proteína, tiene dos vías fundamentales, ¿no? Hoy en día tenemos fármacos que van contra una y contra otra. Por ejemplo, el cetuximab. Cetuximab es un anticuerpo monoclonal que actúa por fuera de la célula y va contra el ER1. ¿Dónde lo utilizamos? En cáncer de colon, que tiene este marcador, o en cáncer de cabeza y cuello. Lo estamos empleando. Panitumumab es algo parecido, un poquito más sofisticado, más humanizado, da menos reacciones, etc. Pero es muy parecido.
Dentro del EGFR ahora tenemos los inhibidores de tirosínquinas. Una de las cosas que ha logrado la biología molecular es esto, caracterizar perfectamente la proteína, el gen con la proteína. Y eso nos ha permitido detectar las mutaciones, por ejemplo, esto en el cáncer de pulmón, en un tipo de cáncer de pulmón. Y eso nos ha permitido, como digo, detectar las mutaciones más importantes que ocurren en el exón 19 y el 21 y diseñar fármacos solamente para esas partes de la célula. Y son estas que tenéis aquí. También los estamos empleando hoy en día en la práctica diaria. Gefitinib, erlotinib, afatinib, en cáncer de pulmón. Cuando veis la terminación IB, significa inhibidor. Cuando veis la terminación AB, es anticuerpo monoclonal. ¿Qué producen estos fármacos? Pues ya no es la típica toxicidad de la quimioterapia, alopecia, vómitos, eso no ocurre, no, sino que actúa más bien a nivel de la piel, por ejemplo. Se produce muy característica este tipo de acné, porque de alguna manera la molécula a veces va contra la piel también. No son tan selectivas. O esta toxicidad muy típica de estos fármacos, el síndrome mano-piel, o la estenaquictasia, la diarrea, como ves aquí en esta imagen. Vamos a hablar de ER2. Bueno, aquí es donde se han producido los mayores avances en los últimos años. ¿Os acordáis que había un tipo de cáncer de mama que amplificaba el ER2, que es esta molécula que está aquí? Pues tenemos el primer anticuerpo que apareció contra esta molécula, es el trastuzumab. Ya llevamos más de 10 años utilizándolo y realmente ha supuesto un antes y un después en el tratamiento del cáncer de mama. Hoy en día tenemos además fármacos que actúan contra la dimerización ER2-ER3, tenemos un trastuzumab armado, que es esta molécula que tenéis aquí, que tiene asociadas unas bolitas. Es una quimioterapia que hemos acoplado al anticuerpo para hacerlo más sofisticado. Es como un auténtico caballo de Troya. El anticuerpo se pega y permite el paso de las moléculas al interior de la célula. Y luego, como digo, tenemos otras que actúan por dentro. Por ejemplo, aquí tenemos el trastuzumab armado, trastuzumab DM1 o trastuzumab entansina. Entansina es el fármaco que hemos acoplado al anticuerpo. Y lo que hace es que la eficacia de uno y de otro se multiplica, lo cual es una auténtica revolución. Tenemos también fármacos contra la dimerización de ER2 y ER3. Estas moléculas se van juntando y crean mecanismos de señalización, ¿no? Pues es el pertuzumab, otro anticuerpo monoclonal contra el cáncer de mama, que ha supuesto también un antes y un después en el tratamiento del cáncer de mama. Y contra ER1 y ER2 tenemos el lapatinib. Lapatinib es una molécula, como su nombre indica, que actúa por dentro en ese bolsillito que decíamos, y por lo tanto ahora mismo el panorama del cáncer de mama pues es este que tenemos aquí. Pertuzumab, trastuzumab DM1, el lapatinib por aquí dentro, y esto supone las líneas que tenemos hoy en día para el cáncer de mama. La primera línea del cáncer de mama metastásico ER2 es el pertuzumab con trastuzumab y un taxano, ¿vale? Esto pues algún día lo veis o lo oís, pues que ya alguien nos ha hablado de esto. Y esto ha supuesto ya una revolución en el tratamiento del cáncer de mama. Bueno, tenemos fármacos antiangiogénicos. Os comentaba que para que las células crezcan y proliferen necesitan nutrirse, oxigenarse y crean vasos sanguíneos nuevos. Pues tenemos fármacos que actúan contra los vasos sanguíneos. Tenemos tres tipos: los anti-VEGF, que es un factor de crecimiento, tenemos inhibidores mTOR, que ahora vamos a ver lo que es, y multiquinasa. Los de VEGF, bueno, esta es la molécula, esta ya os lo había presentado, es una molécula que liberan las células y que hacen que los vasos sanguíneos crezcan como brazos, como veis aquí, envolviendo las células tumorales, dándoles oxígeno, nutrición, pero además permitiendo que esas células actúen, o sea, se vayan por ahí, metastaticen. Lo que hace los inhibidores de VEGF, el Avastin por ejemplo, es que actúa cogiendo ese factor que estimula los vasos. Lo tenéis aquí. Lo que hace este anticuerpo, que tiene forma de Y, ¿lo veis? Es coger ese factor de crecimiento vascular y lo atrapa, de manera que no se crecen esos vasos sanguíneos. ¿Dónde lo utilizamos? Pues ya hay muchas enfermedades, el cáncer de mama, de colon, pulmón, etc. Bueno, tenemos otros más sofisticados como Aflielcel, que es como una combinación, digamos que es como un Avastin mejorado, ¿no?
Bueno, tenemos otros en investigación que saldrán en los próximos años y ya os hablaré en una charla dentro de unos años. Tenemos inhibidores mTOR que también son antiangiogénicos, que lo que hacen es actuar aquí a este nivel, ¿no? Dentro de la célula. Y esto a su vez actúa contra el vaso sanguíneo. Bueno, pues tenemos el más importante, el everolimus, que lo que hace es, de alguna manera, inhibir las señales dentro de la célula, de manera que no crece y, sobre todo, lo más importante, que los vasos sanguíneos no crecen. Y por último, inhibidores multiquinasas que utilizamos sobre todo en el cáncer de riñón. Esto ha sido uno de los avances más importantes. Actúan aquí a nivel del vaso, que veis allá a la derecha, actúan a ese nivel, directamente, por dentro, aquí dentro de la célula, como veis. Fijaros que tienen una morfología, sunitinib, muy parecida al ATP, esa molécula que tenemos todos, ¿no? Entonces esto ha permitido diseñar fármacos que se parecen a esas moléculas y lo que hacen es inhibir concretamente los vasos sanguíneos. Cáncer de riñón, hepatocarcinoma, son los tumores en los que lo utilizamos. Fijaros, este es un caso real que traté hace ya muchos años, cuando empezábamos con sunitinib, ¿no? Era una mujer con un cáncer de riñón que había desarrollado metástasis en el pulmón, ¿no? Esta es la metástasis que tenía algunas más. Bueno, pues le puse 6 ciclos de esta medicación, esto fue en 2009, y al cabo de un tiempo, pues bueno, desaparece, aparentemente. Bueno, vamos a hacer un seguimiento. Bueno, estamos en 2017 y todavía no hay rastro de la enfermedad. La mujer ha conocido nietos, ha casado a los hijos, en fin. Quiero decir que parece que por fin tenemos fármacos que realmente empiezan a funcionar en enfermedades para las que no teníamos nada. El cáncer de riñón era de las más resistentes, y ahora tenemos fármacos que realmente funcionan. Con algunos efectos adversos, como veis aquí, una toxicidad diferente de la quimioterapia, que es este síndrome pues mano-pie, ¿no? Bueno, tenemos fármacos que inhiben el protosoma. Esto lo utilizan más los hematólogos que nosotros los oncólogos. Se utiliza para el mieloma, ¿no? Esto lo único que hace es producir detritus dentro de la célula tumoral. Entonces la célula tumoral, cuando se llena de basura, vamos a decir, pues se muere. Ya está, este es el mecanismo de acción de este fármaco. Bueno, aquí se ha producido otra revolución muy importante, los inhibidores de BRAF y MEK para el melanoma. El melanoma, sabéis que es una enfermedad que hasta hace poco no teníamos un tratamiento para el melanoma avanzado, ¿no? Y hoy en día han salido varias cosas. Uno de ellos son inhibir esta vía que teníamos aquí a la derecha, inhibir aquí e inhibir aquí. Y los asociamos los dos, ¿no? Entonces lo que hacemos es luchar contra el melanoma. Asociamos, pues por ejemplo, el tramitinib, dabrafenib con tramitinib y bemurafenib con cobimetinib. Bueno, el nombre es lo de menos, ¿eh? Lo importante es que producimos asociaciones y esas asociaciones son muy eficaces contra el melanoma. Bueno, tenemos inhibidores de este gen de fusión contra el cáncer de pulmón también. Lo que hace es inhibir la proteína que codifica esa fusión de genes, ¿no? Es como una reordenación cromosómica que yo os decía, y lo que produce al fin y al cabo es que la célula muere. Bueno, ahí tenemos fármacos nuevos contra las metales óseas, no quiero cansaros tampoco. Tenemos anticuerpos contra los osteoclastos, de manera que las metástasis van reduciéndose. Tenemos inhibidores de polimerasa 1, que lo que hacen es ir contra un tipo de cáncer de mama, ese cáncer de la Angelina Jolie, el de la BRCA1, pues actúan contra eso, ya están en fase de experimentación y en cualquier momento se van a comercializar, sobre todo Iniparib y Olaparib. Tenemos un medicamento que es un invento español, que es la eribulina mesilato. Esto lo sacaron del fondo del mar los de Pescanova, ¿no? Los de Pescanova que iban cazando pescados por ahí, ¿no? Y entonces aprovechaban y cogían tunicados del fondo del mar. Pues de un tunicado, la Licondria ocandai, pues resulta que sacaron un fármaco que es muy eficaz. Este es el bichito y este es el medicamento. Y funciona sobre todo ahora mismo contra el cáncer de mama. Tenemos inhibidores del uso mitótico también, que actúan a este nivel. Entonces, al inhibir el uso mitótico, las células no se dividen. Tenemos la inmunoterapia. Esto ha producido unos avances muy importantes, ¿no? Sabéis que tenemos unas células que nos protege, que son los linfocitos. Pues hoy en día tenemos unos fármacos que lo que hacen es potenciar nuestras propias defensas. O sea, la inmunoterapia no actúa directamente contra la célula tumoral, sino que lo que hace es potenciar un ejército nuestro para que luche contra el cáncer. Es muy sofisticado. Por ejemplo, el ipilimumab, que es el primero que apareció, lo que hace es
a crear un ejército de linfocitos, ¿no? Esos linfocitos que de alguna manera están preparados a luchar contra esa célula tumoral. Lo utilizamos habitualmente hoy en día para el melanoma, pero ya se está ampliando para otro tipo de tumores. Fijaros, estos son imágenes reales, ¿no? Un caso de un melanoma que tenía una afectación cutánea muy extensa y a través de varias semanas de tratamiento, fijaros cómo aparentemente desaparece. Es más, incluso hay un 20% o más de pacientes que sobreviven más de 5 años con este tratamiento. Esto hasta ahora era ciencia ficción, ¿no? Pues hoy en día es una realidad. Y por último, ya, los anti-PD1 y anti-PDL1 lo que hacen, ni más ni menos, también es crear un ejército de linfocitos que luchan contra la célula tumoral. Aquí lo tenemos representado. Este linfocito escapa ya para luchar contra las células tumorales. Tenemos el nivolumab, el pembrolizumab. Ahora mismo lo estamos ampliando ya para pulmón, etc. Pero hasta ahora era para el melanoma. Tenemos vacunas contra el cáncer, que hoy en día tampoco han dado mucho de sí, pero que en un futuro es posible que entren a formar parte de nuestro arsenal. Tenemos tratamientos hormonales nuevos, como puede ser el fulvestrant, que inhibe más eficazmente el receptor de estrógenos más que el tamoxifeno, como veis aquí. Tenemos tratamientos para el cáncer de próstata de última generación, que es la abiraterona, que es la enzalutamida, que inhiben también la vía desde el colesterol a la testosterona. Y bueno, pues lo que sí puedo decir es que algún día pues, el paciente vendrá a la consulta del médico y le diremos, pues mire, se va a tomar este conjunto de pastillas, eso sí, tómelas de una en una, no se vaya a atragantar, y dentro de 2 meses venga a la consulta que estará curado, ¿no? Yo creo que esto un día lo vamos a ver, ¿eh? No estamos ya lejos. Quiero decir 2 palabras de prevención, porque efectivamente el esfuerzo que empleamos en el tratamiento, mi charla ha sido solo de tratamiento, pero quiero hacer caer en la cuenta de que los pacientes, y todos aquí como voluntarios y como personas del mundo, pues conocemos mucha gente, tenemos que hacer que el resto de las personas se adhieran a los programas de detección precoz del cáncer, ¿no? Los más importantes hoy en día es el frotis vaginal, pero sobre todo el de la detección precoz del cáncer de mama. Hay un programa en marcha y es muy eficaz para prevenir, para detectar precozmente el cáncer de mama. Y ahora está el del cáncer de colon, como ya sabéis, ¿no? Pues hay que animar a la gente a que se adhiera a este tipo de programa. La prevención secundaria del cáncer de mama son 2 palabras, pues es invitar a las mujeres a que conozcan su mama, a explorarse, autoexplorarse delante de un espejo, etc. Como pone aquí esta diapositiva, ¿no? Los brazos en jarra, ver asimetrías, palparse, conocer su mama en definitiva, ¿no? Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque es muy ilustrativa, ¿no? Es una caja de huevos que tiene una serie de limones, que tiene una serie de defectos, ¿no? Y son los defectos que se ven en el cáncer de mama. Pues fijaros, endurecimiento, una hendidura, una erupción, enrojecimiento, un fluido por el pezón, huecos que antes no tenías, protuberancia, una vena, el hundimiento del pezón, una asimetría, la piel de naranja o un bulto interno. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho esta diapositiva que encontré por internet porque es que recoge todos los síntomas del cáncer de mama. Es fantástico y muy ilustrativo, ¿no? Entonces, recordar, la detección precoz es lo más importante y no me cansaré. Ya tú sabes, como dice aquí Pitbull, ¿no? Pitbull. Bueno, ya decir simplemente que el cáncer no es una enfermedad, no es el fin de la vida y no es sinónimo de muerte, sino de lucha. Creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y una reflexión, ¿no? Una pregunta. ¿Cuánto invertimos en el tratamiento del cáncer y cuánto en prevenir? O sea, realmente empleamos, y vuelvo al principio de la charla, ¿cuánto empleamos en el tratamiento y qué poco en prevenir? Muchas gracias.